compañeros, deben ser la vanguardia de todos los movimientos, los primeros en estar dispuestos para los sacrificios que la revolución demande, cualquiera que sea la índole de estos sacrificios, los primeros en el trabajo, los primeros en el estudio, los primeros en la defensa del país. Habla Domingo Mena, representante del Ejército Revolucionario del Pueblo. Compañeros, la jornada del 25 de mayo en que las masas populares arrebataron a los presos de las cárceles, en que las masas populares han impuesto una democracia, no debe ser negociada. Compañeros, en este momento la dictadura ha reculado, pero no está derrotada ni mucho menos. La burguesía ya está conspirando entre bambalinas para derrotar al pueblo. Por eso debemos seguir movilizando a la clase obrera. Por eso debemos seguir combatiendo al imperialismo yanqui, a las empresas y al ejército contrarrevolucionario. Para nosotros un líder popular y forma parte de un movimiento heterogéneo, un movimiento complejo, un movimiento que tiene una mayoría de un sector, podríamos decir, conservador, que no responde a los verdaderos intereses de la clase obrera y del pueblo, y que por el contrario intenta, con el engaño y en connivencia con el ejército contrarrevolucionario, los elementos provenientes de la pasada dictadura militar, como el comandante en jefe del ejército, que fue uno de los más destacados represores del Cordobazo, jefe de operaciones en el Cordobazo, y tiene en su haber la muerte de decenas de combatientes populares en aquella ocasión, y toda otra serie de elementos reaccionarios, como el ministro de Economía Gelbar. A la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. ...8 de octubre de 1967, La Higuera, Bolivia. Ernesto Guevara fue capturado por el ejército boliviano y agentes de la CIA. Al siguiente día, prisionero, fue asesinado, pero los opresores ocultaron su cuerpo. 1973-74, Argentina. Del nombre de Ernesto Guevara nace la Juventud Guevarista, organización juvenil del Partido Revolucionario de los Trabajadores. ...24 de marzo de 1976... El golpe militar estableció una dictadura cívico-militar encabezada por Jorge Videla y el ministro de la Economía, Martínez de Hoz. Se desarrollaron estrategias de la Operación Cóndor. La dictadura aplica el terrorismo de Estado y pone en práctica una política de genocidio. El ejército argentino se ocupa, en particular, del exterminio del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Revolucionario del Pueblo y de la Juventud Guevarista. La mayoría de ellos fueron secuestrados y conducidos a los 4 centros clandestinos de detención,
ubicados en la guarnición militar de Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires. El principal responsable del exterminio en Campo de Mayo es el general Santiago Ormar Riveros. En los años del terrorismo de Estado, en Campo de Mayo, fueron detenidos, torturados y asesinados miles de personas. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Revolucionario del Pueblo y la Juventud Guevarista pagaron una enorme contribución al terrorismo de Estado. Cerca de 5.000 hombres y mujeres fueron asesinados. Sobreviven en Campo de Mayo solo 4 personas. 19 de julio de 1976. El ejército capturó a los principales dirigentes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Benito Urteaga fue asesinado. Mario Roberto Santucho, Liliana Delfino, Fernando Hertel, Domenico Mena y Ana María Lancilotto, aún con vida, fueron conducidos a Campo de Mayo. Septiembre de 1976. El ejército desató una represión masiva y secuestró en Buenos Aires y en otras ciudades cientos de dirigentes y militantes de la Juventud Guevarista. Casi todos fueron capturados y asesinados en Campo de Mayo. Entre ellos se encuentran muchos jóvenes de origen italiano. Algunos nacieron en Italia y poseían la nacionalidad de este país. Para su salvación, con la excepción de actos heroicos de compromiso personal, en territorio argentino las instituciones italianas no hicieron nada. Muchos de estos chicos y chicas, hombres y mujeres, fueron los últimos guevaristas de América Latina. Entre ellos, una joven napolitana proveniente de Italia, 24 años antes, que llegó a Buenos Aires el mismo año que Domenico Mena, a Bruselas, a bordo de un barco procedente de Nápoles que llegaba a Argentina. María Rosaria Grillo y Venancio Domingo Basanta fueron secuestrados por hombres de la Policía Federal el 14 de septiembre de 1976 en Buenos Aires, en la casa de Luigi, padre de Rosaria, en la avenida Olazábal 5125, séptimo piso. Eran militantes de la Juventud Guevarista, la organización juvenil del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Mario Santucho. Rosaria tenía 25 años y su nombre de batalla era Irene. Venancio tenía 22 años y su nombre de batalla era el Cholo. Estaban prisioneros en el centro clandestino de detención Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires. Estaban todavía vivos a finales de septiembre de 1976, porque Patricia Erb, militante de la Juventud Guevarista, secuestrada en septiembre de 1976, conoció a Rosaria en Campo de Mayo. Fui secuestrada en mi casa, en Buenos Aires, el 13 de septiembre de 1976. Estaba durmiendo. En mi casa también estaban mi padre y mis hermanos. Entraron 7 u 8 hombres, vestidos de civil y armados. Preguntaron quién era Cindy y me llevaron después de haberme vendado. Cindy era mi nombre de batalla en la Juventud Guevarista. Ese mismo día fui llevada a Campo de Mayo. Allí descubrí que Domingo Mena estaba vivo y me puse contenta porque pensaba que lo habían matado.
Así lo decían los diarios. Mena era un ejemplo para nosotros y su presencia nos daba una gran fuerza. Un día me llevaron a un segundo galpón en el cual habían unos 150 prisioneros. Y allí fui donde vi a dos compañeros que ya conocía, a Kung Fu, el cordobés, y a su pareja, la gringa Barberis. En las duchas, una me susurró que esa era Liliana Delfino y la otra, Ana María Lancilotto, la pareja de Mena. Yo no las conocía. Estábamos siempre encapuchados y no podíamos hablar entre nosotros. En ese segundo galpón reconocí a Irene y pudimos intercambiar algunas palabras. Sí, la llamo Irene porque ese era el nombre de batalla de Rosaria Grillo. Me dijo que estaba embarazada. Yo me recuerdo que estaba concentrada en la suerte de Venancio, que estaba siendo torturado. No creo que los militares supieran que estaba embarazada. Todavía no se le notaba. Nos dimos ánimos, diciéndonos que teníamos que seguir lo que había dicho Domingo Mena. Hablar con los militares sin decirles nada útil, solamente cosas que ya saben. Estuve con ella poquísimo. Desde aquel día no la vi más a Irene, ni a mis otros compañeros. Fui liberada porque era ciudadana norteamericana. Nadie salió vivo de Campo de Mayo. Soy la única sobreviviente junto a otros 3 compañeros. Eso creo. María Rosaria Grillo, ciudadana italiana, había nacido en Nápoles en 1951 en el popular barrio de Barra. Al año siguiente, viajando a bordo del Santa Fe con su madre y sus 3 hermanas, se reunió con su padre, que había inmigrado en Argentina ya por el año 1946. María Rosaria Grillo estaba matriculada en Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires y era la responsable del grupo de la Juventud Guevarista de la facultad. Venancio Domingo Basanta, nacido el 17 de febrero de 1954 en Ramos Mejía, estaba matriculado en la misma universidad y que por razones de militancia política había frecuentado la zona de Tucumán y de la ciudad de Córdoba. Se casaron en 1973 y se fueron a vivir a un departamento en la calle Enrique Santos Discépolo, número 3931, ex Salónica, en el cual en los años 1974 y 1976 tuvieron lugar diversas reuniones de la Juventud Guevarista. En septiembre de 1976, Rosaria, ayudada por su padre, estuvo a punto de huir para regresar a Nápoles, pero no pudo salvarse. Desde 1973 y hasta principios del 1976 trabajaba como empleada en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. En el momento del secuestro, trabajaba como empleada en la empresa MUBA Asociados S.R.L., en la calle Blanco Encalada 2463, Oficina 1, Capital Federal. Su compañero de trabajo era Rubén Osvaldo Morresi, llamado Quique, militante de la Juventud Guevarista y estudiante de arquitectura de la Facultad de Buenos Aires.
Una hora antes del secuestro de Rosario y de Venancio, que ocurrió en la zona de Villa Urquiza, Quique fue capturado por los militares a las 3 de la madrugada del 14 de septiembre de 1976 en la avenida Segurola 3881, segundo piso, departamento 9, en Villa Devoto. Junto a él también fueron llevados otros 3 militantes de la Juventud Guevarista: Norberto Daniel Santangelo, llamado Tony, estudiante de Ciencias Económicas; María Eugenia López Calvo, llamada Cecilia, estudiante de Psicología; y Susana Beatriz Porta, llamada Lía, estudiante de Arquitectura, nacida en Ramos Mejía, la misma ciudad de Venancio Basanta. Norberto Daniel y María Eugenia fueron vistos por Patricia Erb en Campo de Mayo, los mismos días en los que encontraba a Rosaria Grillo. A lo mejor, Patricia Erb también encontró a Susana Beatriz en el mismo centro de detención. Seguramente, Quique, Cecilia, Tony y Lía fueron los miembros de la Juventud Guevarista que estuvieron más cerca de Rosario y Venancio durante la militancia política. Aquella mañana de invierno inició la desaparición de los guevaristas de Buenos Aires. Creo que fue el primer día cuando alguien que estaba a mi costado me dijo: enfrente tenemos a Domingo Mena. Domingo Mena era un compañero como su segundo de Santucho. Yo lo había visto en una escuelita de cuadros que había atendido y todos pensábamos que estaba muerto porque esa era la información que teníamos de la prensa y no habíamos escuchado otra cosa del partido. Entonces era como una alegría que estuviera vivo. Él jugaba un rol muy importante porque él, cuando podía, daba información, un poco nos decía: hay que dar información que no les sirva. Y tenía esa actitud un poco éramos todos, la mayoría éramos muy jóvenes, entonces era una actitud paternal, ¿no? Era un ejemplo para nosotros, era un compañero que escribía los editoriales muy bien. Siempre nos gustaba cuando los editoriales se turnaban y cuando tocaba el de Domingo Mena todos queríamos leerlo. Entonces, para mí, yo pienso que fue un poco lo que me ayudó a no dar ninguna información útil, porque era una fuerza.
Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.